Listo. Por favor, buenos días. Me gustaría que me ayude presentándose. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde es usted? ¿Y a qué se dedica? Bueno, compañero, muy buenas tardes, periodista Kevin. Yo soy de la comunidad Llano Aquín, pertenezco a la parroquia Tundaime. Mi nombre es Carlos Tendetza. Yo me quedé, o sea, desde cuando mi finado hermano empezó, desde 2008. Él empezó para 2008, para 2014 lo mata. Entonces yo también andaba con él. Entonces cuando lo matan a él, y yo todavía no sabía qué era tema político, qué era tema de derechos, qué era tema de ambiental, qué era defender los derechos, no sabía nada. Yo era un inocente y yo era un incrédulo. Entonces así, señor periodista, andando, eh, invitado por Lucho Coral, invitado por los William Sacher, otros compañeros más de la organización. Entonces así sucesivamente, y el coraje y las ganas que me daba aprender y defender a mi finado hermano y mi territorio. Entonces, por eso es que yo, compañero, aprendí cuáles son los derechos, cómo debo defender, cómo debemos defender nuestro territorio, nuestro ambiente. Entonces, todo así me fui aprendiendo, no noche en la mañana, pero dando gracias a Dios, poco a poco fui aprendiendo, botando la vergüenza, botando el nerviosismo y todo eso. Para las personas que no conocen lo que pasó allá en el Pangui, cuéntenos desde cuándo empezaron los problemas y qué le pasó a su hermano. Lo que pasa, periodista Kevin, lo que pasa, él empezó la lucha desde 2008, porque la compañía viene en el 2000, en el año 2000, viene a hacer estudios, exploraciones y otros más estudios, estudios del agua, estudios del ambiente, estudios de todo eso hicieron. Entonces, él, sinceramente, desde el 2008, él empezó a reclamar los derechos. Entonces, usted sabe como periodista, cuando uno reclama con más derecho, siempre es mal visto. Entonces a mi hermano le empezaban a verle mal eh, dentro del cantón y las parroquias, y la gente a él no le querían ver, no, a él le decían que por qué reclama, por qué defiende. Y otras personas de aquí mismo, de la parroquia de Tudem y de las comunidades, decían que no está bueno que usted está reclamando, decía, pero él decía, yo estoy reclamando el derecho porque mañana en el futuro no vamos a vivir bien porque va a haber impactos. Y justamente que él decía, y ahorita lo que está suscitando este señor periodista que Usted- ustedes están haciendo una lucha, ¿no? José, usted, Carlos, otros compañeros de Tundaime, están haciendo una lucha. ¿Por qué ustedes están defendiendo su territorio? ¿Y cómo les afectaría la minería? señor periodista, para aclarar la situación, o sea, la grave situación, lo que viene con la minería. Nosotros estamos desconforme con la minería. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de la minería? Le voy a decir, señor periodista, vivo en directo. Nosotros como pueblos originarios, como Shuar, como tal, nos merecemos. Nosotros, antes que venga la minería, nosotros somos personas milenarias. Personas milenarias quiere decir nosotros hemos venido de más allá. En cambio, los invasores, los robatierras, los usurpadores, las mineras, que nos venga a criminalizar nuestro derecho, no es justo. ¿Y cuáles son los puntos de alimenticios de nuestro como amazónico? Nosotros más antes, Kevin, vivíamos de la pesca, vivíamos de la cacería, conservábamos la naturaleza. Y ahorita, sinceramente, vivimos criminalizados. Ya no hay pescado en nuestro río Quimi, ya no hay pescado en río Tundaime, ya no hay pescado en río Guaguayme. Y otros fuentes de aguas, las quebradas, 72 fuentes de agua que está perdido. Entonces, ¿qué garantía va a haber, Kevin? Y eso es lo que reclamamos. Y por eso es que nosotros decimos a nacional, internacional, que la minería no trae desarrollo. La minería para nosotros es, más dicho, es que nos trae pobreza, nos trae, o sea, nos trajo más problemas y más, o sea, separaciones con los amigos, con los vecinos. Y sinceramente ahorita casi hemos quedado solos.
Entonces, no importa, de hecho yo, nosotros no estamos por locos, no estamos porque estamos reclamando, nosotros estamos reclamando, en la misma constitución dice que tenemos que defender el ambiente. En el artículo 57 de la Constitución, ley indígena, dice, nosotros como amazónicos vivimos criminalizados. Mira, Kevin, el río, mira, el río Kimi, nuestro Kimi, nosotros antes vivíamos de la pesca, de la cacería, nosotros cuando nos faltaba, como digo, recursos, no importa, nosotros íbamos al río, cogíamos pescado, cogíamos corroncho, cogíamos, en fin, de pescados, nos alimentábamos, nosotros no nos importaba el económico. Entonces, ese es lo que nosotros nos ha dado, como decir, nos ha dado como un coraje de defender, porque nosotros estamos perdiendo y hemos perdido nuestra cultura, porque esa es la vida de alimenticia como nosotros como Shuar que somos de aquí. Pero el gobierno dice que donde hay una, porque allá en Pangui es una, ¿no es cierto? Pero hay otras minerías que quiere poner. El gobierno dice que cuando va a llegar una minera, va a haber desarrollo, economía. eh, ¿Eso no ha pasado donde ustedes viven? ¿Cómo es la realidad? Kevin, yo le digo con mi carne propia, yo no le voy a quitar ni una palabra, un poquito, nada. Yo le digo con toda la seriedad, nosotros, el gobierno nacional, el señor Lazo, siempre apuntala a las mineras, pero nosotros como pueblos, y la misma constitución dice que somos garantizados y él como Estado tiene que adoptarnos. La mina arriba y el pueblo acá abajo. No es justo. Y la misma constitución, el cuerpo de la constitución dice que nosotros, como Estado ecuatoriano, él como autoridad máxima, como gobierno nacional, él debe cubrirnos estos maltratos. El dique está ahorita arriba, yo le digo, Kevin, en Tundaime, en Río Tundaime está subiendo el dique de 272 metros. Y pueblo abajo, ese no es justo, Kevin, lo que nos está haciendo el gobierno. Para nosotros, no es justo que él dice, el señor Lazo dice que la pobreza va a terminar. Si nosotros, si verdaderamente él hablaría así, si hubiera terminado la pobreza, ¿por qué vivimos una crisis económica nosotros, como de Tundaime? Nosotros vivimos totalmente, Kevin, con toda la realidad, con toda la verbalidad, yo le digo, con mi mente positiva, nosotros vivimos un extremo de pobreza. Si no teniéramos finca, Kevin, si no sembráramos plátano, yuquita, ni ese no nos alcanza el bolsillo. Apenas 30, $40 casi al año cogemos. Y de resto, ¿cómo nos vamos a cubrir la educación, la salud y el vestuario? Entonces, es duro para nosotros, Kevin, aquí vivir. Por eso el gobierno no sabe lo que, o se hace la vista gorda el gobierno. Yo creo que es lo justo, así digo yo, ¿no? Porque el gobierno, lo que está ocurriendo aquí, Tuneme, creo que sabe mucho más allá que nosotros, porque el dique está a 275 metros y nosotros no vamos a permitir que nos siga criminalizando. Que, ¿Qué hay en ese dique, compañero? ¿Por qué ese dique es peligroso? verás, Kevin, como periodista, para hacerles saber, el dique, lo que dicen, la palabra dique quiere decir es un piscina de relave, donde que todos los desechos tóxicos, intóxicos, todos esos desechos se acumulan ahí. ¿Y ese qué garantía va a dar el gobierno? Ese tóxico va a quedar, aunque se acabe la minería, pero ahí va a quedar ese toda la vida ahí contaminado. Y nosotros ese vamos a seguir, como le digo, vamos a seguir mereciendo lo que va a llenar los tóxicos. Y hasta hoy ya el dique está casi lleno, o sea, lleno de todo ese, este, los venenos tóxicos que mandan, está ahí llena, acumulándose. Entonces, ¿qué va a hacer justo ese, señor periodista? Esto es lo que está matando a los peces. Ese está matando. Yo aquí, como le digo, como Shuar, como de aquí, yo le digo con toda la seriedad, con toda la verbalidad, los pescados cada acrecentada se están muriendo. Y además el río Kimi apesta, disculpe la palabra, así le digo, apesta a un olor a Nubán. A Nubán, usted tal vez ha percibido el Nubán para curar ganado, que son remedios, así apesta. Apesta, llega, en mi casa llega, pero ahorita tanto denuncia, creo que ahorita un poquito se ha bajado el volumen del mal olor. Pero, ¿cuántas familias estamos hablando de que estarían en esta situación
de extrema pobreza que están sufriendo en este momento por causa de la minera? Kevin, yo veo, por ejemplo, no, los amigos colonos, hay un poco, pero hay otros pocos que están apoyando a la minería. Yo soy franco decirle así, pero ¿qué pasa? Esa minería, lo que dice el desarrollo del gobierno, para mí como líder, para mí no es justo el desarrollo. Para mí es una destrucción total, no solo la comunidad llano aquí, es para todos. No solamente para Zamora Chinchipe, no solamente para Cantón, es para nivel del Ecuador. Seguro ya sí le digo, porque es una minería a gran escala, que donde que va a traer toneladas de, de, de residuos tóxicos, y no solo ese, y el ambiente que va a contaminar, entonces todo ese no es solamente para la provincia, este es para todo el Ecuador que va a afectar. Y ahorita, por ejemplo, en su comunidad o en las comunidades vecinas, eh, más o menos usted, ¿cuántas personas creería que están así afectados por la pobreza? Todo, Kevin, todo, verás, comunidad, nuestra comunidad ya no aquí, la gente está casi en la comunidad de nosotros está casi 40% sin trabajo. En la comunidad de Churubia igual. Comunidad de este Mirador al frente que es de nosotros, otro lado, también está igual. Valle de Quim está igual. Manchinaza igual. Dan unos contratos de 3 meses a 2 meses, los chinos mandan, dice, se te acabó el contrato, retírense. Ese qué va a ser desarrollo, pues, Kevin, usted como periodista, ese no es justo, ese es maltrato, tanto físico y psicológico. Compañero, y usted me dice también que ha habido criminalización. O sea, ¿a qué se refiere? Cuéntenos si de pronto les tratan mal, les amenazan. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es convivir con estas empresas que tienen así todo el poder, toda la fuerza? ¿Cómo es esa convivencia con ellos? Kevin, para decirle con toda la verbalidad, yo fui demandado y soy demandado por el Ministerio de Ambiente. Ellos, a los líderes, a los gremiales, ellos persiguen. Dicen ellos lo siguiente: cuando yo estuve, o sea, yo tumbé un árbol pequeño de la reserva de nosotros. Y el Ministerio de Ambiente viene con la empresa, o sea, un grupo de guardias de la empresa, vienen, fotografían y me dicen que yo he acabado 72 hectáreas de montaña virgen. Yo he acabado. Entonces, esa denuncia hay, de esa denuncia hay en el Ministerio de Ambiente en Zamora, y entonces ahorita estoy coordinando con el ingeniero Sánchez y estoy coordinando con la Michelle Baeza que me ayuden, pero ya ahorita más o menos el Salvador Quispe, nuestro asambleísta que está trabajando en Quito, ellos me están ayudando con abogados y me estoy defendiendo. Entonces ahorita estoy con un abogado que me dieron, ellos me estaban defendiendo, entonces tampoco yo no me estoy dejando. O sea, ese fue con el fin de que yo me rinda a la empresa. Ellos han venido aquí, me han dicho, don Carlos Tenetza, deja de protestar, deja de hablar, venga por acá, aquí quieres, venga para darles proyectos, trabajos, me han dicho. Entonces yo he visto con mi propia carne, ellos no dan trabajo. Ellos lo que te dan es 50 pollo, te dan un par de cuíes, un par de patos. Ese no es desarrollo, Kevin, eso es lo que le digo. Yo tengo demandas en el Ministerio de Ambiente, entonces hasta hoy estoy, como le digo, ustedes me están ayudando en Quito. Michelle Baeza sabe bien, y Luis Sánchez también sabe bien, y Luis Corral también sabe bien lo que está ocurriendo contra conmigo. Antes de continuar, ¿puede hacer el celular para que no se vea mucho techo arriba? Exacto, exactamente. Baje. Allí, allí, Más abajo, por ahí, por ahí. Ahí, ya. ahí está muy bien. Ya, compañero, así como a usted está con demanda, otros comuneros también, ¿usted conoce casos que también estén así atravesando estas demandas de la empresa? Lo que yo digo por medio de derechos, casi yo me he quedado aquí solo, desde que matan a mi hermano me he quedado solo, pero hay otros también líderes que sí se han quedado. Sí hay gente de líderes, o sea, algunos, o sea, el temor, algunos líderes tienen miedo de denunciar porque ya pasó con mi hermano que lo mataron, entonces ese parece que les bajó la guardia, como le digo, a los otros dirigentes, a otros líderes, porque tuvieron miedo. Entonces, como yo le dije,
con más coraje yo le estoy apuntalando a la empresa porque a mí no me da ningún miedo, porque me dio más coraje, más ánimo desde cuando mataron a mi hermano. Si hay otros compañeros líderes que están criminalizados, igual como no están criminalizados. A mí me gustaría también conocer un poquito para que la gente se dé cuenta, ¿no? De lo terrible que es esta situación, que cómo fue el momento, lo que le pasó a su hermano, y si de pronto se hizo seguimiento, investigaron, hubo responsables, que nos cuente un poquito esa situación. Eso es lo que le digo, Kevin. Lo que pasa él desde 2008 para 2014, en 2014 lo mata. Entonces, en la Fiscalía de Zamora, de Yansasa, ellos investigaron, pero lo que se ve y lo que se ha visto aquí en el Ecuador, no ha habido justicia. Aquí en el Ecuador no hay justicia. Entonces aquí se perdió el juicio, entonces nosotros hemos, o sea, con el doctor Ángel Severa del INRED hemos conversado y ellos, Francisco Hurtado también él está filtrado ahí, entonces ellos están ahorita haciendo el seguimiento en Naciones Unidas. Entonces ellos me han dicho, don Tendencia, tenga calma que ya al gobierno ya le han notificado, entonces el gobierno, bueno, según me dijo que ya ha dado un respuesta, pero hasta hoy estamos esperando y me han dicho que espere con calma, entonces eso estamos esperando. Usted sabe, Kevin, que en el Ecuador no hay justicia aquí en el Ecuador. En el Ecuador lo que existe es una corrupción total. Se ve desde gobierno y no solo de este gobierno, de gobiernos de turnos que han venido, siempre ha habido corrupción y esa corrupción nunca se acabará. No sé si quiera hacer un mensaje a la gente todavía hay bastante gente que no conoce lo que está pasando usted, desde su voz, desde como líder, que los cuente un mensaje para reflexionar sobre cuál es la realidad de estas mega mineras. Correcto, Kevin. Bueno, hago un llamado al Ecuador entero, lo que no conocen la minería en Tundaime. Nosotros en Tundaime hemos dicho no a la minería, pero la minería nos ha traído bastante problemas, divisiones familiares, peleas entre hermanos, entre cuñados, divisiones entre mujeres, separaciones, ha habido abandonados hijos. Entonces hago un llamado a toda la provincia del Ecuador, que la minería no es un desarrollo. La minería es un motor que destruye a la naturaleza, que destruye a la humanidad. Por eso hago un llamado, compañeros, unámonos a luchar dignamente por nuestros territorios, por nuestro agua, por nuestra soberanía y por nuestro ambiente, porque ese es lo mejor, porque la minería aquí en Tundaime nos está terminándonos. En primer lugar, como pueblo Shuar que estamos aquí asentados de la parroquia de Tundaime, contaminaciones en nuestras aguas, que no podemos ni alimentarnos. Y inclusamente vivimos enjaulados de las empresas. Por eso hago un llamado al pueblo del Ecuador, que no permitamos a la minería, porque ese no es un gran desarrollo. El gran desarrollo tenemos en nuestras manos, en nuestros territorios, sembrando, cultivando, conservando la naturaleza. Ese es un pedido, un llamado que hago al Ecuador entero. Esa es más la palabra que quería decirle yo. Gracias. Y le paso a la otra compañera que se entreviste, que, que, le, que le siga conversando lo que está ocurriendo dentro de nuestra parroquia. Conmigo es gracias, Kevin. Entonces le dejo a otra persona. Ya, le dejo ya.